Estamos con María Horna, periodista de Punto Final, para que nos dé más detalles. ¿Quiénes estarían involucrados en el ataque a Aguamarina? Ha salido el nombre del jorobado, María, pero hay mucho más detrás de este ataque. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Es cierto, esta investigación que identifica y coloca dentro de la estructura criminal de los sanguinarios de la construcción a Glenn Montes Malaver no solo parte del último ataque al grupo Aguamarina. Es una investigación que la División contra el Crimen Organizado tiene desde el año 2023, donde Glenn Montes Malaver figura en esta estructura como el coordinador y el promotor de eventos musicales, principalmente en Lima Norte, que es donde se desarrollaban las actividades ilegales de Adam Lucano Smith, conocido como el jorobado. Entonces, hay toda una estructura, Lorena, como lo hemos venido conversando, con comunicaciones, mensajes, testigos protegidos que señalan cómo Montes Malaver, en articulación con el jorobado, era quien captaba a los grupos musicales para ofrecerles la presentación en diferentes zonas de Lima Norte, principalmente en la zona de Caraballo, donde ellos se sentían pues los dueños de este territorio por la presencia y la amenaza que siempre ha tenido el jorobado y el monstruo en esta zona. Montes Malaver, para los grupos musicales, en un primer momento era un personaje que los llamaba para ofrecerles estos contratos de presentación. Pero lo que no sabían, y es lo que está revelando esta investigación, es que detrás de ese contacto ya había previa una coordinación con alias El Jorobado para exigirles también el monto, el pago de cupo por presentarse en diferentes eventos de Lima Norte. A ver, en el argot policial, lo que uno diría, este empresario se presentaba como empresario: hola, en este caso Aguamarina, quiero contratarte para que te presentes en el círculo militar, este día, esta fecha, esta hora, tantas canciones, tanto tiempo, te voy a pagar tanto, ¿cuánto me cobras? La transacción comercial era regular. Sin embargo, resulta que también le avisaba a las huestes del jorobado: oye, ya los contraté, tocan tal día, tal hora, llámalos, contáctalos. Este es el monto del contrato. Entonces tenían toda la información que servía para que, en este caso, los coordinadores de alias El Jorobado puedan ya contactarse con los organizadores, o mejor dicho, con los dueños de las empresas musicales, de los grupos musicales, y con la información que ya obtenían, lugar, fecha, el monto del contrato, podían establecer la suma del pago de los... O sea, los centraba. Exacto. En el argot criminal, bien como lo ha señalado Lorena, los centraba. Él, aparentemente, para los grupos musicales decía: bueno, no sé cómo se enteraron de que ustedes van a tocar en este lugar, no sé cómo se enteraron el monto que ustedes van a pagar. Lo cierto es que a mí también me está llamando y me amenazan que si ustedes no pagan estos cupos no van a poder presentarse. Yo también soy víctima. Exacto, no van a poder presentarse en estas actividades. Entonces, esta es una mecánica que ha ido funcionando a lo largo del 2023, 2024 y el 2025. Una investigación ha podido articular todas estas coordinaciones, sobre todo con escuchas telefónicas y seguimientos que han realizado los investigadores de la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI. Cuando ocurre el ataque a Aguamarina, Glenn Montes ya estaba capturado en la DIRINCRI, porque días antes se había efectuado un operativo para desarticular a toda esta organización conocido como los sanguinarios de la construcción. Dentro de todo este esquema de extorsión a transportistas, construcciones y a microempresarios de Lima Norte, había un punto muy importante, que era la captación de los eventos musicales. Y eventos musicales que han servido para que esta organización pueda lavar el dinero ilícito que ingresaba producto de las extorsiones también a transportistas, a empresarios, a dueños de restaurantes. Entonces fue la fachada perfecta para que el dinero pueda ingresar y que en un primer momento las autoridades no puedan rastrear. ¿Alguien podría... A ver, sabemos que nuestro sistema no funciona del todo bien, que las organizaciones, a pesar de estar tras las rejas, siguen funcionando. Tenemos al monstruo esperando una extradición, tenemos al jorobado preso, ese está sí preso aquí en nuestro país. Y sin embargo su organización sigue funcionando, sus huestes siguen operando, no se ha logrado cortar la ruta del dinero, se siguen dando las extorsiones y en este caso además la osadía de esta organización criminal de haber atacado a Aguamarina dentro del círculo militar, en un lugar donde uno anticiparía
mayor seguridad, ¿no? Exactamente. Y esta es otra de las modalidades que también queda en evidencia en la investigación, Lorena, porque hay una escucha telefónica dentro de esta carpeta fiscal que señala cuál era la modalidad que tenían en muchos casos estos promotores para evitar dar la comunicación o la información a las autoridades. Evadían todo tipo de solicitud, en este caso, como bien se ha confirmado, al Ministerio del Interior para dar a conocer las actividades que estaban alrededor. Esto con el fin de que no se logre identificar que en estas actividades también están infiltrados miembros de estas organizaciones criminales que van en un primer momento para asegurarse que se pague el dinero, cuánto se está vendiendo en cervezas y que ese dinero también ingrese a las arcas del crimen organizado, en este caso a los sanguinarios. ¿Qué pasa luego en esta investigación, Lorena? Y ya para cerrar, se logró desarticular a la organización criminal de El Monstruo. Claro. Ahora el Jorobado también ha recibido un golpe muy fuerte porque ya 16 de sus integrantes están en este momento declarando ante las autoridades. Se ha logrado en un primer momento sí bloquear la cuenta del dinero de estas personas, pero sí, y eso no se puede negar, que existe toda una relación o también una relación de operadores alrededor que al ver que estas organizaciones han sido desarticuladas, en este caso por la División contra el Crimen Organizado, quieren continuar en este camino, continuar con este sistema de amenazas a los grupos musicales principalmente. Y es ahí donde se tiene que generar los esfuerzos de las autoridades para lograr a estas huestes, capturarlos, identificarlos y lograr también junto con las empresas, los grupos musicales, poder identificar en este momento quiénes estarían alrededor de estas últimas amenazas y sobre todo del último atentado. Entiendo que hay una declaración de un coronel con el que tú conversaste. Exacto, del coronel Manuel Cruz Chamba, quien confirma cuál es la participación de Glenn Montes en esta organización. Ante esta organización criminal, de los cuales nosotros en los últimos años hemos podido copiar 25 elementos de convicción que acreditan su participación como productor de espectáculos, pero que convenientemente concertado con el Jorobado hasta ha contactado a las empresas para efectos de extorsionar y de comprometer su presentación y sobre todo poder lavar el dinero, ¿no? Que se cierre en relación a este tipo de actividad. Y estos son puntos importantes, Lorena, porque eso también nos refleja la importancia que se tiene el seguir con estas investigaciones, seguir la ruta del dinero que entregan estas empresas, a qué cuentas ingresan, y de esa manera pues se puede identificar cómo se articula esta mecánica del dinero ilegal y sobre todo las cuentas finales, a quiénes llegaría este dinero. Una investigación que ha logrado determinar que efectivamente, a pesar de que alias El Jorobado estaba en prisión, pues su organización seguía controlando todo el tema de las extorsiones, principalmente en este caso de los grupos musicales en Lima Norte. Es ahí que empieza un enfrentamiento el último año con alias El Monstruo, porque hubo un momento en que El Monstruo pues logró dominar todo lo que era la extorsión de las empresas de transporte. Claro. Pero al darse cuenta de que alias El Jorobado mantenía esa hegemonía alrededor de los eventos musicales, que es donde ingresa mayor cantidad de dinero, no solo por la presentación de los grupos musicales, como en este caso, sino también por la venta de licor que se da en esos eventos, pues hubo una pugna. Ahí hemos podido escuchar hace unos días este audio de alias El Monstruo enviando al representante del grupo musical Agua Marina, señalando pues que él es el dueño de Lima Norte y que El Jorobado ya se encontraba preso y por ende a ellos tenían que darle el dinero producto de estas presentaciones. Entonces esto es un trabajo importante en el tema de investigación, sobre todo para evitar que las huestes alrededor de estas dos organizaciones criminales logren articularse, reorganizarse e intentar seguir el camino de estos dos criminales que en este momento están siendo desarticulados. Muy bien, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, María, y volvemos la próxima semana con más detalles aquí en Alerta Latina. Buenas tardes, Lorena, gracias.